El labrador fue esa mañana a revisar su sembradío, acompañado de su hija de 6 años. La niña miró el sembradío y dijo sin experiencia: «Papá, estas cañas de trigo que crecen derechitas, con la cabeza erguida y altivas, seguramente son las mejores, ¿verdad?». A lo que el papá sonrió y le dijo: «No, hija, justamente las cañas de trigo que crecen derechitas y erguidas y con altivez son las que no tienen fruto, son las que están vacías. En cambio, las cañas de trigo que se doblan con humildad y modestia, estas son las que llevan mucho fruto». ¿Qué lección, no te parece? Sabes, en la vida a veces nos damos cuenta que las personas que se creen sabias en su propio entendimiento y actúan con altivez, regularmente están vacías y terminan creyendo cualquier tipo de cosa absurda. En cambio, las personas espirituales que buscan a Dios, que viven con humildad delante de Él y con modestia, regularmente son las que llevan mucho fruto. De eso hablaremos en esta ocasión. Vamos a analizar la diferencia entre el sabio y el necio. Quédate con nosotros en un momento. Iniciamos. Nos place darte una cordial bienvenida a un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Estamos listos para iniciar el desarrollo de la lección número 6, titulada «Lo que consigues no es lo que ves». Y nos place darle la bienvenida también a nuestros dos amigos que componen este panel. El pastor Isidro López, quien es el presidente de nuestro campo, nos da una gran alegría darle una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Pues aquí estamos para el repaso de esta lección número 6, muy interesante, ¿no? El contraste que justamente hace la lección entre el sabio y el necio, y desde el mismo título, lo que consigues no es lo que ves. No siempre lo que nosotros vemos quizá sea lo mejor, porque vemos una sola parte, ¿no? A veces hay que ver el todo para poder emitir opiniones que justamente sean las mejores. De eso vamos a estar hablando. Correcto. Será una lección muy interesante, sin duda. Y también nos place dar una cordial bienvenida al pastor Abraham Ramírez, quien es el director del Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestra asociación. Bienvenido, pastor. Gracias. Estamos ya listos para considerar esta lección, que es bien importante. Yo creo que esta lección nos va a abrir los ojos, porque a veces creemos que tenemos, ¿ah? y creemos que lo que tenemos es bueno, y a lo mejor no lo es. A lo mejor no lo es. ¿Ah? Entonces, abramos los ojos de la fe, contemplemos los caminos que el Señor nos propone y vamos a caminar por fe. Correcto. Lección de contrastes. Muy bien, vamos a compartir con ustedes lo que sería el bosquejo de la lección. Así que, pastor Isidro, si nos proporciona el primer punto. Sí, el primer punto, de acuerdo a la lección, tanto lunes, domingo y lunes, es el contraste entre el necio y el sabio. Lo contrasta de una manera muy interesante. 5 puntos del necio, 5 puntos del sabio, que justamente nos ayudan a ubicarnos, ¿no? Porque finalmente es lo que tenemos que hacer. Quiero ser necio, pues sigo esos 5 puntos. Quiero ser sabio, debo seguir estos 5 puntos, para que en un momento determinado sepa yo lo que estoy haciendo. Totalmente contrastantes, ¿verdad? Totalmente. Muy bien, el segundo punto, pastor Abraham. El segundo punto, pastor, alégrate en el cuidado de Dios. Dios ve, los ojos de Dios ven todo, lo bueno y lo malo. Y no debemos considerar como que Dios nos está cuidando ahí para que inmediatamente que pequemos nos castigue. Los ojos de Dios nos observan para cuidarnos, protegernos, para guiarnos, para encaminarnos. Y eso debe ser motivo de gozo, ¿verdad? Así es. Claro que sí. Y el tercer punto, si les parece bien, permite que Dios te guíe. Sí, justamente en la última parte de la lección del jueves habla de la soberanía de Dios, que nosotros podemos hacer planes, podemos querer hacer grandes cosas, pero finalmente Dios es el que decide. Si No, eso está bien, sí, si está bien o está mal. Sí, él da la última palabra, ¿no? Por eso es Dios. Claro. Así que, bueno, aprendamos a pasar nuestros planes por la voluntad del Señor. Así que para todos los que nos siguen, los 3 puntos del bosquejo quedarían: el contraste entre el sabio y el necio, el primer punto; el segundo punto, alégrate del cuidado de Dios; y el tercer punto, permite que Dios te guíe. Vamos a hacer una pequeña pausa y entonces estaremos listos para el desarrollo de esta lección número 6, lo que consigues no es lo que ves. Ya regresamos.
Bien, estamos de vuelta, estamos listos para desarrollar la lección número 6. Lo que consigues no es lo que ves. Si les parece bien, vamos a iniciar con una oración. Acompáñenos ahí donde están. Señor del cielo, te pedimos una vez más sabiduría para que todo lo que salga de nuestra boca pueda ser guiado por ti, pueda edificar nuestra vida, edificar la vida de aquellos que nos escuchan. Que realmente, Señor, esta lección con la que nos estamos confrontando, con lecciones de sabiduría, Señor, puedan ser realmente lecciones aplicables en nuestra vida y podamos vivir vidas que te honran. Dirígenos en la meditación de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de iniciar esta lección, me parece que hay algunos saludos. Pastor Sí, Isidro. a mí me gustaría mandar saludos a los hermanos de Ciudad Juárez, ahí en Chihuahua, en la frontera con los Estados Unidos. Hermanos, muchísimos saludos, Dios les bendiga y qué bueno que vayan al repaso de la lección. Y justamente pasando está El Paso, Texas. También les mandamos muchos saludos a los hermanos del Paso que observan el repaso y deseamos que Dios pueda permitir que este repaso les sirva para que puedan ayudar a sus alumnos. Claro que sí. Pastor Van. Sí, pastor, un saludo foráneo y uno de casa Uh-huh. a República Dominicana. Los hermanos de allá nos escriben diciendo que ven el repaso de la lección. Muchos saludos para ellos, muy afectuosos, que Dios los bendiga y que ese programa, ¿verdad?, siga sirviendo a ellos. Y también quisiera mandar saludos a la iglesia de Padierna, pastor. Uh-huh. Hay muchos hermanos que nos ven, nos siguen en la iglesia. Saludos para ellos muy afectuosos. Claro que sí. Y asimismo estuvimos por ahí en Cuautla, los hermanos de la iglesia de Cuautla Centro. Queremos mandarles un afectuoso saludo. Y también a la iglesia de los héroes aquí en nuestra asociación metropolitana. Un saludo también para todos los que siguen este repaso. Bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar entonces de lleno a lo que será el repaso de la lección. Y entraremos con el primer punto, que es el contraste entre el sabio y el necio. Pastor Abraham, Pastor Isidro, muy interesante, ¿verdad? Este contraste de 5 puntos que el autor coloca en la lección. Muy interesante, pastor, porque a veces nos podemos engañar, ¿verdad? A veces podemos pensar que una persona sabia es aquella que actúa de cierta manera y a veces es totalmente lo contrario. En lugar de sabia se convierte en necia. Sí, realmente el autor, el pastor Duchamp, quien es el autor de la lección, hace un contraste muy interesante, ¿no? Y yo creo que el libro de Proverbios siempre está haciendo el contraste, pero como que ahora el autor toma realmente este capítulo número 14 y resalta ese contraste para que todos nos demos cuenta y nos ubiquemos donde estamos. Uh-huh. Por ejemplo, el 14:3 dice, de la boca del necio brota la soberbia, pero los labios del prudente lo guardarán. Uno habla con soberbia, es decir, son aquellos que parece que tienen verborrea, ¿no? Que hablan y hablan y hablan, y a veces ni siquiera sabes qué están hablando. O a veces cuando le dices, oye, no, y te sacan más y te ponen argumentos, y a veces ni siquiera tienen valor. Porque no te dejan hablar de tanta cosa que dicen que según Así es. saben, ¿no? Sí, y por eso es que aquí dice, por el contrario, el sabio habla con humildad. Uh-huh. Cuando habla, no trata de imponer tampoco su punto de vista, y eso es un asunto muy importante, porque el soberbio, como él piensa que él sabe, entonces trata de imponer su punto es el que se debe aceptar, no hay otra cosa más importante que eso, y el sabio mientras tanto dice, bueno, esa es mi opinión, ¿verdad? Esa es mi opinión. Puede ser que alguien tenga una mejor opinión. Si alguien tiene una mejor, pero ahí está la mía. Uh-huh. No la impone, aunque al final sea la que todo mundo acepte, ¿no? Por eso es que ese primer contraste es muy interesante. Después viene otro que dice el versículo 6 al 9 del capítulo 14, Uh-huh. el necio se burla de la sabiduría. Dice, por ejemplo, así, el escarnecedor busca la sabiduría y no la halla, pero el entendido la sabiduría es fácil. Huye del necio porque no hallarás saber en sus labios. La sabiduría del prudente está en entender su propio camino, pero la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se burlan del pecado, pero los rectos tienen buena voluntad, ¿no? El necio piensa que en su propia opinión puede decidir las cosas. Por eso es que el pasaje número 9 es muy importante. El necio se burla del pecado diciendo que no hay. Uh-huh. O sea, no hay pecado. ¿Cómo que no hay pecado?
Bueno, si no hay pecado, vive la vida como quieras y no pasa nada. Pero hay camino que al hombre le parece derecho, que es uno de los pasajes que también menciona el libro de Proverbios, pero al final todo es camino de muerte. ¿Cuántas personas hay en nuestros días que dicen que el pecado no existe, que el pecado simplemente es una creación de los hombres religiosos para poder hacer que las conciencias se sientan culpables de una buena cantidad de personas, ¿no? Eso es lo que dicen algunos. La Escritura dice que eso hace el necio. El pecado es real. Ya lo hemos dicho más de una vez. El pecado es tan real que por eso la gente muere. Porque la paga del pecado es muerte. Así que el pecado es real. Pero el necio se burla. Dice, no, hombre. Y pisotea la ley, además. Y pisotea la ley, por eso es que no hay pecado. Sin embargo, el sabio valora el aprendizaje. No le aprende. Él dice, muy bien, a ver, vamos a evaluar. ¿Hay pecado? ¿Por qué? Y entonces va a la fuente donde habla del pecado. Va a escudriñar las Sagradas Escrituras y de pronto dice, oigan, el libro tiene razón. Si este libro tiene razón, todos somos pecadores. Pero también va al mismo libro que es las Sagradas Escrituras y de pronto dice, bueno, si todos somos pecadores, también todos estamos perdidos. Pero todavía sigue buscando más y de pronto dice, bueno, si este libro tiene razón en que somos pecadores y que estamos perdidos, y sigue buscando y de pronto dice, ¿sabes qué? Todos tenemos esperanza. Amén. Un Salvador. Eso es lo que hace el sabio. El necio dice, no, ni para qué voy. ¿Para qué voy? Con esto es suficiente, ¿no? Y entonces niega un asunto que es real. Y ese sabio pastor, cuando decide no pecar, cuando decide mantenerse en el contexto de la ley, vive feliz. Claro, claro. Vive feliz y vive exitoso. En comparación con el necio. Sí, pastor, en el libro de Proverbios se presenta el contraste entre el sabio y el necio. ¿Ah? El que ha escogido escuchar la sabiduría y el que no. El sabio tiene en mente siempre que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Para el sabio está la existencia de Dios. Para el necio no. También la Biblia dice que el necio dice, no hay Dios. Y el necio se burla del justo. ¿Crees en Dios? Si esto es para niños, esto es para ancianos, esa es una cosa del pasado, es anacrónico, no sirve. Y entonces el necio se ríe del justo. Porque no tiene en su conciencia a Dios. Sin embargo, el sabio, con humildad, siempre está buscando sabiduría y crecer en sabiduría. Ese es uno de los contrastes, creo que podemos. Ahora, lo que da risa es que este hombre que no cree en Dios, después se cree todo lo que escucha y todo lo que oye. Es un necio, ¿no? Porque decíamos aquí, pastor, antes de empezar, cree en la reencarnación, cree en las chakras, cree en el zodiaco, cree en el Feng Shui, y no sé en el poder de las piedras. Donde ponga el espejo, ahí te va a traer suerte. Y creen en todo ese tipo de cosas. Es que el que no cree en Dios va a terminar creyendo en todo eso. El sabio pone su mente, su esperanza y su vida en las manos de Dios. El necio, como no tiene algo firme en qué tiene que buscar, tiene que estar buscando tantas cosas. Esa es otra de lo que contraste de lo que podemos decir. El justo no juega con el pecado. El necio sí, porque como no hay Dios y no hay normas para él, porque él es su norma, él es su ley, y lo único que busca es satisfacer sus deseos. Entonces él juega con el pecado. Y hasta que no vienen las consecuencias, entonces correcto. Sí. El cuarto punto, pastor, también dice el necio es impulsivo y el necio oprime a los demás. Sí, aquí justamente las Sagradas Escrituras lo presentan de esta manera, ¿no? Dice el versículo 16, el sabio teme el mal y se aparta de él, el necio es engreído y confiado. Y después en el versículo 29 dice, en la multitud del pueblo está la gloria del rey, pero en la falta de súbditos la debilidad del príncipe. ¿Qué significa esto de que el necio sea impulsivo? Bueno, como cree muchas cosas, a veces él trata de reaccionar a favor de todas ellas.
Y se puede hasta molestar porque no cree, porque el sabio no cree en eso. El sabio dice, mira, es que hay un Dios en el cual te puedes aferrar, hay un Dios en el cual debes creer. Está Dios en el cual está tu esperanza. Y aquel dice, no, espérate, no es así. Porque realmente nosotros somos parte del universo y simplemente como somos parte de este universo que es eterno, entonces cuando te mueres vas a ser parte del universo. Y es impulsivo y entonces quiere tomar venganza defiende su punto de vista. inmediatamente. Exacto. Se enoja, se molesta. Oye, pero ¿por qué te molestas? Es que yo no estoy diciendo que yo creo en Dios, ¿verdad? Es todo lo que estoy diciendo. Pero es que ¿por qué no crees en Él? Porque yo creo en Dios, o sea, así como tú crees en todo eso, yo creo en Dios. Y entonces es impulsivo, mientras que el sabio, dice aquí el contraste, es apacible y paciente, ¿no? Lo escucha y lo escucha y lo escucha y lo escucha y escucha toda la letanía. Y al final simplemente el sabio dice, bueno, si tú quieres creer eso está bien. Solamente que recuerda que al final todo lo que tú crees afectará la eternidad de tu vida. Y ahí se termina el discurso del sabio. Y me parece, pastor, que el sabio también aprende a esperar, porque a veces cuando le dañan o tiene algún enemigo, no es impulsivo, piensa en las consecuencias, pastor. No es el que se baja del auto a golpear al otro y trae la familia en el asiento trasero. O sea, es una persona que deja también los problemas en las manos de Dios. Sí, porque al final, como tienes tu confianza en Dios, dice, mira, Señor, no sé por qué está pasando esta situación. Estoy pasando por un problema muy difícil, muy complicado, pero tú sabes cuál es el resultado final. Y Dios hace el resultado final que sea a favor, o si no es favorable, todos nunca deja de confiar en Dios, ¿no? Y por último, el pastor Abraham, el necio oprime a otros, ¿no? Sí. Como se cree mucho, cree saber mucho, trata mal a los demás. Yo soy superior a ti, yo sé más que tú, yo tengo opiniones más certeras, así que hace de menos a los demás. Sin embargo, el sabio es sensible, comprende las necesidades de los demás, ¿verdad? Y le sirve a los demás. Así que esos son contrastes bien firmes que se ven y Dios quiere que las características del sabio sean nuestras. Amén. Así sea. Vamos a hacer una pausa y en un momento continuaremos con este repaso tan interesante de la lección número 6. Lo que consigues no es lo que ves. Ya regresamos. Aquellos que oyen la voz mansa de Dios, que siguen los mandamientos y las órdenes del cielo, que dicen que la sangre de Cristo tiene poder para libertar al pecador. Bienaventurados los que confían en Dios, bienaventurados los puros de corazón, que no se compren, no se vendan, que alimenten una fe que no cede al mundo en derredor. Bienaventurados los que oyen la voz de Dios. Que ven en la cruz la salvación y que encuentran motivos en la gracia para seguir.
que por la fe renuncian a todo para alcanzar los aplausos del cielo y así avanzar. Bienaventurados los que confían en Dios, bienaventurados los puros de corazón, que no se compran, no se vendan, que alimenten una fe que no ceda al mundo endevedor. Bienaventurados los que oyen la voz de Dios. Los que lloran serán consolados, los perseguidos serán libertados, los que buscan verdad y justicia verán al Creador. Los que lloran serán consolados, los perseguidos serán libertados, los que buscan verdad y justicia verán al Creador. Los que lloran serán consolados, los perseguidos serán libertados, los que buscan verdad y justicia verán al Creador. Bienaventurados los que confían en Dios, bienaventurados los de corazón, que no se compran, no se vendan, que alimenten una fe que no ceda al mundo alrededor. Muy bien, estamos de regreso. Estamos analizando la lección número 6. Lo que consigues no es lo que ves. Y ya analizamos el primer punto. Y vamos a entrar justamente a la segunda parte, que es alégrate en el cuidado de Dios. Pastor Abraham, Pastor Isidro, Proverbios 15:3 nos introduce en este segundo punto con ese texto: los ojos del Señor están en todo lugar mirando a malos y buenos. Qué tremendo texto, pastor, porque podemos tomarlo en dos direcciones. Eso puede ser un arma de dos filos, ¿no? Sí, de hecho hay una pregunta que hace el autor de la lección, ¿no? ¿Cómo te hace sentir este texto y por qué? Claro. Yo creo que este texto es un texto que habla de la omnipresencia de Dios. Dios está en todos los lugares. A veces nosotros decimos, es que Dios no está aquí. Bueno, no hay ningún lugar donde nosotros podamos estar que no esté Dios. Pero este texto es muy bonito porque dice, los ojos de Dios están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Uh-huh. Pero la pregunta que hace justamente el autor, ¿cómo la contestamos? Claro. Por ejemplo, yo le puse aquí, y aquí está en mi lección, yo le puse, ¿cómo te hace sentir esto? A mí me hace sentir seguro. Pero no sé si a una persona cuando contesta en la lección le van a poner incómodo, o avergonzado, causa temor, miedo. Claro. ¿Verdad? A mí me hace sentir seguro porque quiere decir que Dios se preocupa por mí. Uh-huh. A mí, ¿verdad? A mí. Y entonces cuando nosotros vemos este asunto de esta manera, yo creo que disfrutamos la presencia de Dios porque nos sentimos seguros. Y fíjense lo interesante, lo platicábamos antes de entrar aquí al aire, que eso hace que en un momento determinado me impida
el practicar el pecado de manera tan abierta porque puede dañar a Dios, porque si si los ojos del Señor están sobre mí, bueno, yo puedo pensar que están en esa cámara oscura donde quizá me quiero meter a cometer un pecado. Están en ese lugar donde quizá me quiero apropiar de lo que no es mío. Entonces, como yo sé que los ojos de Dios me están viendo, me detengo y digo, Señor, no voy a dañar tu buen nombre. Yo creo que para mí es un texto muy interesante que me da mucha seguridad en ese sentido. Porque si los ojos de Dios nos miran, pastor, pues entonces nuestras acciones o alegran el corazón de Dios o entristecen el corazón de Dios. Así es. Dependiendo de lo que hacemos. Pastor Abraham. Si Dios nos está viendo, bienaventurados somos. Somos el centro de la mirada de Dios, somos el centro de la atención de Dios. Y qué bueno que Dios está poniendo sus ojos sobre nosotros. Como decía el pastor, hay seguridad. Cuando leí ese versículo, entonces me imaginé también Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Señor viene y ve y ¿qué nos hace falta? Él revisa si nos hace falta. Amigo, le hace falta esto. Dénselo, provéanselo, ¿no? Los pastos como que están acabando aquí. Ok, Él mueve los cómo, los por qué, cuándo van a suceder las cosas. En su mano están el tiempo, ¿sí? Y las maneras. Y el Señor nos lleva por senderos, ¿verdad? Apacibles, como dice el Salmo 23. Además, también quisiera poner un poquito de énfasis en lo que estaba diciendo el pastor. Nuestra vida, o la vida del justo, se centra en el temor a Jehová. Y dijimos, en la lección 1 me parece, que el temor de Jehová es tener conciencia y percepción de la existencia de Dios, ¿sí? En todo lugar y en todo momento. Eso es tener temor a Jehová. Hay un Dios que está conmigo en todo momento y en todo lugar. Así que entonces yo voy a ubicar mi vida porque de la manera que Dios está conmigo. Si Dios está conmigo, entonces el camino que Él me propone es el mejor y voy a caminar por Él. Temblamos entonces con la posibilidad de pecar. Porque vamos a deshonrar a Dios. Porque ahí está. Claro. Porque el temor de Jehová es eso, es percibir, tener conciencia de que Su Dios presencia está con nosotros en todo momento y en todo lugar. Entonces temblamos. No, ¿cómo me voy a atrever a hacer esto si Dios está conmigo? ¿Cómo me voy a atrever a cometer este pecado si Dios está conmigo? Entonces la vida del justo es recta. Sí, dijo José, ¿cómo pecaré yo contra mi Dios? Porque él tenía la certeza de que Dios lo estaba viendo. O sea, ¿cómo voy a si él me está viendo? O sea, ¿cómo voy a hacer algo si él me está viendo? Correcto. Justamente me parece, por eso yo decía que este es un texto muy, muy lindo, ¿no? Porque justamente era lo que los hebreos hablaban, el temor de Jehová. No era un miedo irracional. No era un temor a un castigo que viene, sino era decir, Señor, me estás viendo, me puedo gozar en ti sin ningún problema. Como el pequeñito aquel que dice que una vez iba caminando con su padre y tenían mucha hambre y no habían comido y él no tenía dinero y entonces pasa por un sembradío donde hay sandías y decía un letrero prohibido cortarla, ¿no? Pero el padre dice, tengo que darle de comer a mi hijo. Y entonces le dice, hijo, mira, voy a entrar, voy a coger una sandía, pero cuídame para que nadie me vea. Y entonces el niño está ahí y dice, hijo, alguien me está viendo. Sí, papi. Y entonces el papá se mete en medio ahí, se avienta de cabeza en medio de las guías de sandía, ¿no? Y se levanta y no había nadie. Dijo, pero tú me dijiste que alguien me estaba viendo. Sí, bueno, otra vez, fíjate que nadie venga, pero nadie es nadie. Entonces otra vez, ¿alguien me está viendo? Sí, papá. Y el papá dice, pero yo no veo a nadie. Y dice, oye, hijo, pero ¿sí me entendiste? Te dije que si alguien me está viendo. Bueno, sí, papá, es que tú me dijiste que si alguien... Y Dios te está viendo. Se sale aquel hombre del sembradío. Bueno,
Ese es el asunto. Así es. Disfrutar de la presencia de Dios es sentirnos tan contentos de que Él esté ahí. Esta es la razón por la cual el capítulo 15, a partir del versículo 13, dice: el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Cómo no me voy a sentir alegre si Dios me ve? Amén. O sea, voy a usar una expresión que espero que no se malentienda. Soy el centro de su atención. ¿Sí? O sea, soy el centro de su atención. Y somos el centro de su atención todos. Por eso es que me siento feliz y me siento alegre. Por eso es que el versículo 15 dice: el corazón contento goza de un continuo festín. Pues con lo que tengas te vas a sentir tan feliz. Oye, yo nada más tengo un chocolate con dona. Es todo lo que tengo. Pero me voy a sentir tan feliz. O unas galletas de animalitos o galletas Marías con cafre, ¿no? Porque para mí lo voy a ver como un festín. Y alguien puede tener realmente una gran cantidad de viandas enfrente de él, pero es posible que ni los disfrute, porque los ve y dice: otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. No, el justo se goza, ¿no? Dice: mejor es la comida de legumbres donde hay amor. Por eso es que el sabio se goza, el hijo de Dios que sabe que Dios lo ve se goza. Porque dice: bueno, hoy hay legumbres, no alcanzo para más. Pero se siente tan feliz, Claro. porque sabe que Dios lo observa y que lo observa por amor, ¿no? El versículo 18: el que tarda en airarse apacigua la rencilla, ¿no? Porque el que siente que Dios lo observa no se va a meter en lío, ¿no? Eso recordando, pastor, un episodio de mi vida, cuando yo jugaba fútbol y siendo un niño, me metí a jugar fútbol y no era buen jugador, no era buen jugador, pero mi padre estaba allí presente y ahí me gustaba mucho jugar porque los ojos de mi padre me seguían. Así. Y a veces iba por el balón, no iba muy bien, pero cuando él me veía me hacía bien, ¿no? Él me echaba porras. Es ese mirar de Dios, pastor. No es el mirar de los que piensan que te está viendo: hiciste esto y te voy a mandar un castigo. No es el látigo en la mano. Exacto. No. Sino son los ojos del Padre amante, pastor. Así es. Por eso es que decíamos, ese es el amor que lo puede producir y que te hace que no te enojes, que no te aires. Que era el contraste justamente que veíamos del necio, que el necio es compulsivo, se enoja, va para adelante, ¿no? Pastor, en Proverbios 15:15 dice: todos los días del afligido son fatigosos, pero el corazón contento goza de un continuo festín. Un corazón contento. ¿Cómo no voy a estar contento si Dios me mira y me acompaña? ¿Cómo no voy a estar feliz si tengo la protección de Dios y el cuidado de Dios? Me gozo, claro. ¿Sí? Mi vida está tranquila, mi vida es feliz, estoy seguro en el cuidado del Señor, estoy feliz. Cuando uno alcanza a estar contento con la mirada de Dios sobre uno, entonces aprendemos a caminar con Dios. Amén. Porque Dios está con nosotros. Señor, acompáñame, voy para acá, anda pues, vamos, y ahí vamos, ¿no? Caminamos con Dios. No es fatigosa la mirada de Dios sobre nosotros, jamás. ¿Sí? Ahora, la verdadera sabiduría, dice la lección, es distinguir entre lo bueno y lo malo. Dios nos da esa capacidad. Ahora al sabio, Dios le da la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y el injusto, el necio, hace cosas malas. Y parece ser que se sale con la suya. ¿No? ¿Ya ven? No pasa nada. No me pasa nada. ¿Dónde está Dios? ¿Dios me ve? Que me mate. Sí, a ver qué pasa. Cree que se sale con la suya. Pero más tarde, más temprano, va a recibir su justo pago. Así es. Eso debemos también de tener en cuenta. Por eso lo que la lección presenta de una manera muy interesante, dice que nosotros debemos aprender a conocer a Dios por nosotros mismos, porque esa va a ser la manera de ejercer fe. A veces decimos, creo que muchos hermanos han dicho a veces, es que siento que estoy alejado de Dios. Pero Dios no se aleja, Dios está ahí, viéndome, observándome. Pero cuando yo no lo conozco a Él, ni conozco su amor, ni conozco su bondad, ni conozco que Él es real,
entonces puedo desconfiar. Pero Dios me dice que siempre está justamente allí, ¿no? Por eso es que entonces no importan las pruebas que sobrevengan, no importan los sufrimientos. Podemos ir como iban los mártires, gozosos, cantando mientras estaban sufriendo un martirio. O como aquellos mártires que estaban amarrados a la estaca con el fuego ahí abajo y estaban cantando mientras el fuego les consumía. Uno dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, es que la presencia de Dios era tan real con ellos que justamente lo podían hacer de esa manera. Conocían a Dios, decían, Dios me está viendo. Y Dios entonces les daba fuerza y valor para ir adelante. Por eso es que uno se alegra, dice en las Sagradas Escrituras, el hijo sabio alegra al padre. ¿Por qué? Porque le hizo caso a Dios y entonces se goza en hacer feliz a su Padre aquí, porque a su vez eso hace feliz a nuestro Padre Celestial, ¿no? Y termina el versículo 26 todo este asunto de la alegría diciendo, para el Señor los pensamientos de malos son abominación. Pero vean la parte final, que me parece que esto redondea toda la parte de la lección. Pero le agradan las expresiones de los limpios. Señor, qué bueno que me cuidas. Eso le agrada al Señor cuando lo reconocemos de esa manera. ¿Cómo cambiaría nuestra vida, no te parece? Si aprendiéramos a reconocer la presencia de Dios todo el tiempo a nuestro lado y aprendiéramos a darle la honra y la gloria que solo Él merece. Ojalá que esto sea una realidad en nuestra vida. Vamos a hacer una pausa y regresamos a la tercera y última parte de la lección número 6. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro, preparados para su venida. Estamos llegando a la parte final de este repaso, lección número 6. Lo que consigues no es lo que ves. Y ha sido una lección seguramente muy interesante. Y vamos a entrar al tercer punto, que no será la excepción. El tercer punto tiene que Dios te guíe. Hablando de la soberanía divina, Pastor Abraham, Pastor Isidro, definitivamente se introduce un punto muy importante también, que es que a veces el hombre hace planes, ¿verdad? Hace sus planes. Se proyecta hacia el futuro, pero no debe olvidar que esos planes siempre deben pasar por el filtro divino, porque a final de cuentas quien tiene el rompecabezas completo es Dios, ¿verdad? Sí, yo creo que aquí el asunto que trata la lección, que a veces nosotros no entendemos, Dios es soberano, y justamente el libro de Daniel dice que el Dios en el cual nosotros creemos es tan poderoso que quita y pone reyes a su arbitrio, porque es soberano. Uh-huh. Él puede hacer lo que quiera, porque es soberano, nadie le manda. Pero Él sí lo puede hacer porque todos somos sus criaturas. Pero, aquí viene un pero muy grande. ¿Cuál es el pero? Que Dios le dio al ser humano la capacidad de hacer decisiones. Uh-huh. Por eso dice ese capítulo 16, versículo 1 de Proverbios. El hombre forja planes en su corazón, porque nos dio la capacidad. Si Dios no hubiera querido que nosotros en algún momento en nuestra vida hiciéramos planes, no nos hubiera dado la capacidad. Pero, aunque nosotros hagamos planes, nosotros debemos hacer que esos planes estén acordes con Dios. Estamos hablando desde el punto de vista nuestro, del cristiano adventista del séptimo día. El que debe colocar sus planes en Dios es el que en un momento determinado a veces quiere hacer una cosa, pero Dios le dice, no es por ahí. Y yo creo que todos hemos pasado por algo así, ¿no? La lección dice, ¿es bueno hacer planes? La respuesta es sí. Hay que hacerlos. Que no te agarren descuidado, porque hacer un plan es que no te agarren descuidado. Pero ese plan, aunque haces, tienes que colocarlo en las manos del cielo. Porque si no lo colocas en las manos del cielo, es posible que sea un plan tan personal donde Dios no tenga cabida. Ahora hay planes que nosotros tenemos que hacer, claro. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a estudiar? Y después viene, ¿por qué lo vamos a estudiar? Estamos hablando, recuerden, desde el punto de vista adventista del séptimo.
¿Por qué voy a estudiar esto? ¿Para servir o para ganar dinero? ¿Cuál de las dos cosas? ¿Lo voy a estudiar esto porque quiero que me reconozcan o porque quiero que reconozcan al Dios en el que creo? Entonces, mis planes, lo que voy a estudiar, lo voy a poner en las manos del Señor. Por eso es que no nada más es de que yo haga las cosas y diga, mira, Señor, no intervengas en... No, mis planes deben estar acordes con lo que Dios desea, porque eso es un asunto básico. ¿Con quién me voy a casar? Es otro plan que tenemos que hacer en la vida. Bueno, Señor, esta muchacha es la que a ti te gusta para que sea mi esposa. Bueno, Señor, mira, tú sabes que no creo en ti, Señor, pero yo creo que con mi ejemplo la voy a convertir. Voy a hacer evangelismo. Voy a hacer evangelismo, ¿no? Voy a dar estudios bíblicos. ¿Cuántas veces nosotros tres que estamos aquí como pastores hemos escuchado de jóvenes y señoritas ese asunto, ¿no? A ver, ¿está acorde con Dios o no está acorde con Dios? Eso es así de simple. Así es. Entonces, a veces hay que decirle, mira, Señor, esta es la chica que a mí me gusta, pero si a ti te gusta para mí, con todo el ambiente, ¿no? Y si Dios no lo pone, Luego nos quejamos. por eso es que la soberanía de Dios, aunque Dios puede intervenir, interviene a veces para cambiar las decisiones tan malas que a veces hemos hecho. Pero en su soberanía Dios a veces nos deja que hagamos ciertas cosas y a veces las cambia porque tiene tanto amor por nosotros que dice, hijo, mira, si dejo que esto lo hagas, te vas a ir directo a la perdición. Te amo tanto, hijo, que tengo que intervenir y entonces se mueve la pieza. Qué maravilla. Le decía hace un momento, pastor, nosotros tenemos las piezas sueltas, pero Él es el dueño de la caja de rompecabezas. ¿Sí? Así es. ¿Verdad? Confiemos en Él. Pastor, Dios es soberano. Él pone las reglas y las normas de cómo se va a vivir la vida. Él dice, esta regla, esta norma, este mandamiento, si tú lo sigues, eso es lo que yo pongo, pues, porque soy soberano y yo sé cómo se va a vivir y Él lo pone así. Pero el hombre puede decir, bueno, ¿y a mí qué? No me interesan tus normas, no me interesan tus reglas, yo quiero vivir a mi manera. ¿Sí? Dios es soberano, Él dice cómo se van a llevar las cosas, pero el hombre tiene la libertad de decir sí o no. Pero el que dice no es un necio, porque no entiende que esas normas y esas reglas fueron puestas para su felicidad. Para su bien, claro. Y la verdadera libertad se encuentra en obedecer los mandamientos de Dios. Los necios y algunos que nos decimos sabios, no entendemos por qué tantas normas, por qué tantas reglas. Parece ser que estamos en la iglesia a veces y estamos nada más así, tenemos que estar, y no voltees porque es pecado, y no hagas esto porque es pecado. ¿Por qué tantas normas? Decimos, ¿no? Y mientras que el Señor dice, amo tu ley, dame tus caminos, enséñame por dónde debo de andar. ¿Qué contraste de pensamientos? Si en verdad obedecemos la palabra de Dios, vamos a tener libertad. Porque hay algo que nos puede esclavizar, que son nuestros deseos y nuestras pasiones pecaminosas. Y Dios nos da libertad de eso. Y el que vive las normas de Dios es libre. El que vive las normas de Dios encuentra la libertad y encuentra la felicidad caminando por el camino de Dios. Y entonces yo me imagino a Dios diciendo, ¿ya ves que el caminito es bueno? Sígalo. Aquí hay vida y hay felicidad. Y esa es la verdadera libertad, pa. El que no vive bajo se esclaviza, ¿claro?, a otras cosas, malas prácticas. Sí, por eso es que en el caso de la soberanía de Dios, pues Dios nos pide que le rindamos al final todo a Él, ¿no? Pero aquí es donde viene un problema. Capítulo 16, versículo 18, dice, a veces somos tan soberbios que el resultado de nuestra soberbia es la ruina. Porque es aquel que dice, pues si le gusta a Dios o no le gusta, esto es lo que a mí me gusta. Léase Sansón.
¿O no? ¿Sabes qué va con los papás? Y los papás con mucho amor, y yo me imagino con mucha ternura, así como la de Dios. Hijo, pero esa no es del pueblo, esta es la que me gustó. Pero mira, no ama a Dios, esta es la que me gustó, papá. Pero mira, ni siquiera es tan guapa como las de aquí, pero esta es la que me gustó, papá. Y pues yo me imagino a Manuel, no sé si se desesperó, le digo, hijo, ¿por qué no entiendes? No, papá. Esta me agradó a los ojos. Esta me agradó. Y ahí van a pedir la mano. Los llevan a la ruina. ¿Por qué? Porque la soberbia precede a la ruina. Cuando dejamos a Dios fuera de nuestros planes, ¿cómo pueden los planes prosperar? Es imposible, porque aún buenos planes, miren, por ejemplo, Hechos capítulo 18, porque estamos hablando aquí de nuestros planes, buenos planes, que a veces están acordes con la voluntad, pero que a veces tenemos que decir lo mismo que dijo Pablo en Hechos capítulo 18, versículo 21, cuando está Pablo regresando a Antioquía, está con los hermanos, vamos a leer ahí todo el versículo, desde el versículo 18, dice, Pablo se quedó en Corinto mucho tiempo más, después se despidió de los hermanos, navegó a Siria y con él fueron Priscila y Aquila. En Cencrea se rapó la cabeza porque tenía un voto. Al llegar a Éfeso, se separó de ellos para entrar en la sinagoga a razonar con los judíos. Estos le rogaron que se quedara más tiempo con ellos, pero él no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo, y ahora fíjense lo interesante, si Dios quiere, volveré a visitarlos. Ahí está. O sea, era algo, el punto es, era algo bueno que él los visitara, porque él iba, los instruía, les decía, mira, este es el camino del Señor. Pero dice, miren, a los hermanos de Jesús, miren, si Dios quiere, vuelvo a visitarlo. Pero si Dios quiere, ya. Un buen plan que debe ser colocado en las manos del Señor, porque al final, el Señor sabe que es lo mejor. Y sabe que hay un plan superior todavía al plan nuestro, aun cuando nuestro plan sea bueno. Los planes de Dios siempre serán mejores. Sí, pero parece algo, ay, ¿qué están diciendo? Pero es que es así. Tenemos un Dios que observa y ve los buenos planes de sus hijos y al último Dios va a determinar si sí o si no. Pero hay veces en que los hijos se equivocan y Dios, yo me imagino que dice, ay, otra vez, no te voy a dejar. Abraham, no, siempre hace el plan con su esposa de que a donde vayamos vas a decir que eres mi hermano. Y Abraham la deja que se la lleva. 2 veces le pasó con Faraón y ella. 2 veces. Y eso era pecado, o sea, entregarle su esposa a otro hombre. Sabiendo que era su esposa. Sabiendo que era su esposa. Claro, que engañando ahí una mentirita blanca. Sí. Pero Dios ya caminaba con Abraham. O Abraham caminaba con Dios, ¿no? A veces, digo yo, se saben, ¿no? Se han ensatado. Comete ese error Abraham. Pero nos ama tanto Dios y sus ojos están sobre sus hijos que dice, ay, no lo voy a dejar pecar. Y entonces le habla. No, y ni voy a dejar que otros pequen, que otros pequen porque tú los estás induciendo a. Sí. Claro. Y echa por tierra el asunto. Bendito sea Dios que nos ve. Amén. ¿Verdad? Y ve nuestros caminos y dice, va por bien mi hijo. Y ahí va. Y cuando va mal, no, voy a arreglar las cosas para mi hijo. Es maravilloso. Dios quiera siempre sus ojos sobre nosotros y que conduzca nuestra vida. Y que permitamos que finalmente Él guíe las decisiones, todas las que tenemos que hacer, esperamos siempre sean de bendición. Pastor, todas, porque a veces perdemos el vuelo Sí. y nos enojamos. Sí. Cuando no sabemos el Señor de qué nos... Así es. Hemos llegado al final de nuestra lección. Te parezca igual, pero hemos llegado al final de la lección número 6. Lo que consigues no es lo que ves. Y creo que ha sido una lección bastante. Que ojalá que al aplicar estos 3 puntos en nuestra vida, podamos vivir una vida que le honre a nuestro Dios. Vamos a terminar con un consejo final. Entonces componemos esta mesa. Pues hermanos queridos, Dios nos invita para que seamos sabios. Y que ojalá al ser sabios, lo primero que digamos es, Señor, ojalá siempre tus ojos sigan
en mi vida, no importa dónde vaya, para que siempre recuerde que tú estés a mi lado, de tal manera que mis planes en tus manos puedan ser una bendición para mí, para mi existencia, para mi familia y para la iglesia. Amén. Pastor Abraham. Pastor, Dios quiera poner esas características del sabio en nuestras vidas. Vivir inteligentemente para Dios. Y permitir que nuestra vida esté bajo la soberanía de Dios. Que pase lo que Él quiera. Que suceda cuando quiera y como Él quiera. Porque sabemos que lo que Él permita que suceda en nuestras vidas va a ser para nosotros. Amén. Pongamos nuestras vidas. Sí, mis hermanos, el Señor te permite hacer planes, hazlos. Pero nunca olvides la frase más importante es, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios. Tú tienes las piezas sueltas. Dios es el dueño de la caja de rompecabezas, Él sabe cuál es el final de la historia. Coloquémonos en sus manos y dejemos que sus ojos se posen en nuestra vida y vivamos una vida que le honre. Esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de escuela sabática.